A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más del Noticiero Telesucesos, hoy viernes 28 de enero del 2022. Recuerden que este noticiero llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Usted, padre de familia, está buscando dónde inscribir a su niño en un preescolar donde le garantice la entrada a las principales unidades educativas del Ecuador. Preescolar El Parque es la solución. Abiertos todo el año. Comuníquese para más información al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. En Cuba, en el siglo XIX, un sargento del ejército español decidió que su hijo no debería estudiar porque consideraba que los libros eran peligrosos para la felicidad. Ese niño decidió asumir el riesgo. Empezó a estudiar a escondidas de su padre y además se convirtió en un lector apasionado. Aquel joven no solo quería leer y aprender, sino que soñaba con una patria libre del dominio español. Y a los 16 años, por escribir un poema libertario, fue a parar a la cárcel. Ese niño, soñador, poeta y prisionero, se llamaba José Martí. Después de salir de la cárcel, su vida fue una entrega permanente a dos grandes pasiones, la literatura y la independencia de su patria. José Martí recorrió las principales ciudades norteamericanas buscando la ayuda de sus compatriotas allí radicados, pero nunca encontró el apoyo necesario y regresó a la isla. Entonces se unió a varios patriotas y, sin abandonar nunca la literatura, tomó las armas y combatió al ejército español. Martí, llamado el apóstol de la Revolución Cubana, fue ante todo un poeta de alto vuelo y un ser bondadoso. Como poeta y pensador, lo recordamos cuando decía: es hora de pensar. Pensar espanta cuando se tiene el alma en la garganta. Martí estaba naciendo un día como hoy, 28 de enero de 1840, y nacía para Cuba, para América y el mundo. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador pide formalmente el ingreso a la Alianza del Pacífico. 2.000 millones de dólares de deuda con China están ligados a la venta de petróleo. La fecha para la vacunación de niños de 3 y 4 años ya es oficial. La Agencia Nacional de Tránsito no incrementará los costos de sus servicios en este año. En el segmento de opinión, corrupción y evasión tributaria. En política internacional, costoso aprendizaje. Los editoriales serán de Martín Pallares. El poder del clan Almeida hace agua. Roberto Aguilar, derrota moral de un presidente. El plop de la noticia. Noticias del día. Ecuador pide formalmente su ingreso a la Alianza del Pacífico. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso pidió formalmente el ingreso de Ecuador como miembro pleno de la Alianza del Pacífico. Lo hizo el 26 de enero de 2022 en la 16ª cumbre de la Alianza del Pacífico. Esta deferencia me permite expresar de manera directa el interés de mi país de ser parte de la Alianza del Pacífico y de culminar con éxito las negociaciones bilaterales y aquella que haremos posteriormente con todo el grupo, dijo Lasso. Una de las negociaciones bilaterales a la que el presidente se refiere es la que se trabaja con México. Por eso, al terminar su intervención, Lasso agradeció al presidente mexicano Andrés López Obrador por el compromiso brindado para llegar a un preacuerdo de comercio con México y adelantó que se espera anunciar el fin de esta negociación en marzo de 2022. 2.000 millones de dólares de deuda con China están ligados a la venta de petróleo. Durante una rueda de prensa, el ministro de Finanzas, Simón Cueva, este 26 de enero de 2022, informó que el gobierno de Ecuador está negociando y de que los 5.114 millones de deuda bilateral con China, alrededor de 2.000 millones corresponden a una deuda comercial atada a la venta de petróleo.
El presidente Guillermo Lasso busca renegociar esta deuda bilateral con China durante su visita al país asiático en la primera semana de febrero. Uno de los objetivos de esta visita, según el jefe de Estado, será plantear al gobierno de Xi Jinping la posibilidad de desvincular la venta de petróleo de los créditos otorgados por ese país a Ecuador. Además, Trueba dijo que el país buscará ampliar los plazos de pago de las obligaciones con China. La fecha para la vacunación de niños de 3 y 4 años ya es oficial. La ministra de Salud, Jimena Garzón, indicó que la vacunación de niños de 3 y 4 años se realizará a partir del 15 de febrero de 2022. Garzón exhortó a los padres de familia a que lleven a los niños a vacunarse. En total se espera inmunizar a 660,000 menores de entre 3 y 4 años que recibirán la dosis de Sinovac. Los menores podrán recibir la dosis en los centros de salud de todo el país, a donde pueden acudir también el resto de ciudadanos. La Agencia Nacional de Tránsito no incrementará costos de sus servicios en este año. El directorio de la Agencia Nacional de Tránsito resolvió que el cuadro tarifario de los servicios que presta esta institución no se incrementará durante el 2022 como un incentivo para reactivar la economía del país. En un comunicado emitido este miércoles 26 de enero de 2022, la Agencia Nacional de Tránsito ratifica el cuadro tarifario de servicios que mantuvo en el 2021, con lo cual el pago por licencias, matrículas, habilitaciones, deshabilitaciones, homologaciones y demás servicios que ofrece la institución se mantienen sin variación. Estos valores, además, estarán anclados a la política de simplificación de trámites y a eficiencia institucional que se construye desde la Agencia Nacional de Tránsito con el objetivo de mejorar el servicio al usuario. La agencia además recordó que durante el 2021 se estableció una remisión de intereses y recargos que permitió a la ciudadanía un ahorro en el pago de sus pendientes con esta institución. Además, la Agencia Nacional de Tránsito recordó que está vigente la política de pronto pago que permite al usuario cancelar el 50% del valor de sus multas en los primeros 20 días de la notificación y un descuento del 50% en el valor de las licencias, siempre que el conductor no haya sido sancionado y mantenga sus 30 puntos. Cuidados en tiempo de COVID. En este momento nosotros estamos viviendo una situación de extremo estrés, extrema preocupación, y está dado justamente por la presencia del COVID. Esta presencia del COVID, esta presencia de este virus ha hecho que se transforme el mundo. Al transformarse el mundo va a transformar también nuestra calidad de vida. Ciertas manifestaciones pueden ser claras en este proceso de contagio viral. Por ejemplo, la taquicardia, el sentir que nuestro corazón late mucho más rápido de lo que normalmente debería latir. Esto se llama una taquicardia sinusal inadecuada. En la manifestación de esta taquicardia puede estar presente en el proceso viral. Podemos tener también ya una complicación mucho más compleja, que se llama la miocarditis viral. Esta miocarditis es el proceso inflamatorio que se va a producir en el corazón en el momento que el paciente está contagiado. Esta miocarditis puede transcurrir de una manera leve, produciendo solamente lo que hablamos en el inicio, una taquicardia sinusal, un aumento de la frecuencia cardíaca o arritmias leves. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, bienvenidos a este programa de Telesucesos. Muy recientemente hay una serie de comentarios de una serie de personas del sector privado. No importa qué parte del sector privado, empresarial, no empresarial, economistas, abogados, analistas políticos o no, sobre el tema de los impuestos, de las contribuciones del gobierno nacional.
Y esto es como consecuencia de que ya se comenzó a implementar y a aplicar el tema que tiene que ver con la nueva ley que se aprobó por el ministerio correspondiente, denominada de Desarrollo Económico y de Consolidación Fiscal, que más comúnmente se lo llamó y se lo sigue llamando como reforma tributaria. Ya desde este mes, sencillamente, ya comienzan los empleados privados y públicos a saber cuánto tienen que pagar adicionalmente de impuestos a la renta. Y esto ha resultado en comentarios de que sencillamente no debió haberse implementado esta ley porque va a afectar mucho a los grupos de clase media, ¿sí? Independientemente de eso, también los comentarios son de que el presidente y el gobierno deben recuperar el dinero robado en los dos gobiernos anteriores por 14 años. Y también se dice de que el presidente y el gobierno deberían hacer un esfuerzo adicional. ¿Para qué? Para recaudar 7.000 millones que dicen que es de evasión tributaria. Todas aquellas personas que hacen estos comentarios en cuanto a rescatar, recuperar ese dinero robado, que en un informe dado por algunas personas del sector público como el sector privado, y aquí fundamentalmente por un funcionario que está encargado de una comisión anticorrupción que fue formada por el presidente con un decreto especial, que es el señor Luis Verde Soto, un distinguido ciudadano ecuatoriano, de que sencillamente hay que rescatar lo robado. Perdónenme la expresión, pero eso es así. En los dos gobiernos anteriores ha habido una serie de anormalidades de una serie de altos funcionarios de esos dos gobiernos que abusaron de su posición para beneficiarse personalmente a través de sobreprecios de obras públicas, de venta de precios del petróleo a menores niveles de lo que era razonable, etcétera, etcétera, etcétera. Y un informe dado por el señor Luis Verde Soto al señor presidente, él estima, y alguna gente estima, que ese robo de fondos públicos en los dos gobiernos anteriores se acercan a los 70.000 millones de dólares, una verdadera monstruosidad. Y yo digo que sí, es acertado esa recomendación, esa sugerencia. Sin embargo, lo que hay que estar consciente de que esa es una tarea enormemente compleja. Y vamos a comentar algunos de los dos temas. En primer lugar, recuperar lo robado en los últimos 14 años de los dos gobiernos anteriores. Eso tomará no solamente tiempo, sino que es una tarea enormemente compleja. Y se dice de que el gobierno todavía no hace un esfuerzo intenso, serio para ese propósito, para recuperar ese dinero. Aquí hay dos grandes alternativas. El presidente, a través de un decreto especial, da facultades muy explícitas a esa comisión anticorrupción presidida por el señor Luis Verde Soto, ya no para combatir la corrupción de hoy, de mañana, etcétera, etcétera, sino sencillamente para recuperar esos 70.000 millones. Y eso implicará también darle atribuciones suficientes. ¿Para qué? Para que contrate todos los especialistas necesarios en el Ecuador, como también que contrate a nivel internacional y en varios países una serie de personas que sepan detalladamente, tengan la experiencia para seguir la pista del dinero. ¿Sí? No es fácil esto, amigos. Hay gente especializada para eso. Entonces, este organismo creado, esta secretaría, debería tener amplias facultades para eso. Y eso naturalmente tomará tiempo. ¿Dónde está el dinero robado, los cerca de 70.000 millones? Fundamentalmente estarán pues afuera, pero ¿dónde está invertido? Está invertido en propiedades en Estados Unidos, en Francia, Europa, en el Asia. ¿Dónde? En el África, etcétera. Son terrenos, están metidos en negocios agropecuarios, están invertidos en papeles X, Y, Z.
nadie sabe, todo es especulación, pero es necesario hacer el inicio de esta tarea. ¿Hasta qué punto esta comisión puede hacer eso? Está por verse. Pero la segunda alternativa es contratar a nivel internacional 3 compañías de gran prestigio, de gran renombre y experiencia en esa materia. Y sí hay empresas en Estados Unidos y sí hay empresas en Europa. Y aquí, naturalmente, lo que hay que hacer, por la suspicacia que se pueden formar en el Ecuador, imagínense lo que es entregar a 1, 2, 3 compañías que recuperen 70.000 millones de dólares, con unas comisiones X o Z, una gente, los enemigos del gobierno dirán porque tal o cual funcionario está recibiendo una parte de la comisión. Entonces es preferible, para evitar esta suspicacia, que el gobierno y el presidente tenga una reunión más que sea telefónica con el secretario general de Naciones Unidas, pidiéndole qué cosa, pidiendo que le dé 3 nombres de compañías de gran renombre, de prestigio internacional y de experiencia, que hayan ya obtenido, recuperado dinero robado en otros gobiernos diferentes a Ecuador y diferentes sencillamente a América Latina. Y ya ha habido casos de esa naturaleza, y si hay compañía. Pero aquí, ¿qué surge? Surge que si mañana el secretario general, a pedido del presidente Guillermo Lasso Mendoza, da esos nombres, bueno, alguien tiene que encargarse de conversar con esas compañías, y ahí hay una serie de acciones y procedimientos que se tienen que cumplir y que las compañías le dirán al gobierno. Primero, por ejemplo, explíquenme cada uno de los casos que ustedes tienen que suman los 70.000 millones de dólares. Ármenme ustedes carpetas carpetas de cada uno de estos casos para poder analizar y poder saber las posibilidades que existen de éxito en recuperar el dinero. Pero además, lo que podrán decirle al gobierno estas personas, estas empresas, es, bueno, yo necesito sencillamente que cuando ustedes tengan armado esas carpetas, me llamen para poder instalarnos con nuestros técnicos, hacer un análisis correspondiente sobre el particular y poder tomar decisiones para una negociación con ustedes, señores del gobierno ecuatoriano. Y esas personas es posible que digan, necesito un anticipo. ¿Por qué? Porque sencillamente tengo que contratar gente para hacer los análisis aquí, allí, allá, etcétera. Y naturalmente, pues, el gobierno tiene que decidir ese tipo de cosas. Pero además, si se arman esas carpetas y suponiendo que está toda la información que requieren estas 3 compañías internacionales de gran experiencia, dirán, ahora sí, conversemos procedimientos, y dentro de todo eso, pues dirán, bueno, debe haber una comisión, y dependiendo de cuán exitosa puede ser esa operación, dependiendo de cuán complejo es uno u otro caso para rescatar el dinero, estas compañías podrán decir, bueno, mi comisión es del 15%, el 20%, el 25% o hasta el 30%. Y naturalmente esto sí es una cosa enormemente delicada, que en esta alternativa de contratar 2, 3 compañías internacionales es una cosa delicada, las comisiones. Y mucha gente opositora a este gobierno comenzará a criticar los procedimientos, etcétera. Pero bueno, amigos, esta es la segunda alternativa, contratar empresas internacionales, no para que a alguien del gobierno se le ocurra a la empresa ABC y entregarla pues a dedo, sino por recomendaciones del secretario general de Naciones Unidas. Pero aún así es un asunto enormemente delicado. Entonces estas son las 2 alternativas que hay. Primero, entregar, vuelvo a repetir, a esta Secretaría Anticorrupción presidida por el caballero que he mencionado, Luis Verde Soto, con todas las atribuciones necesarias en las que todos los organismos del Estado, la Procuraduría, la Fiscalía, los jueces, el SRI, el Ministerio de Finanzas, el Banco Central, etcétera, tienen que colaborar con esa Secretaría para armar los casos en forma detallada y contratar expertos internacionales que ayuden a esta recuperación. Y naturalmente, pues, o si no, la otra segunda alternativa, vuelvo a repetir, es contratar 3 compañías a nivel internacional y repartir entre los 3
todos los casos, 100, 200, 300, 500 casos que suman los 70.000 millones de dólares. Y esto tomará tiempo, mis amigos. No es cuestión de decir esto se rescata en 6 meses, un año. Esto tomará algunos años si se decide bien y si es que la opinión pública también pues se comporta adecuadamente para no estar sospechando, suspicando de que alguien del gobierno lleva parte de la comisión que se puede, digamos, convenir con una firma internacional o con 3 firmas internacionales. Así que, amigos, sí, es aceptada la observación de que el gobierno debe iniciar acciones concretas y serias para la recuperación. Pero tengamos presente que no se puede decir, oiga, amigo, le falta plata a gente del gobierno, recuperen la plata y ahí tienen la plata. De ahí tomen y gasten. No, no, no. Así uno, esto es de mediano y largo plazo. Varios años demorará en recuperar esa cantidad de dinero. Oh, digo usted el 10%, 7.000 millones de dólares, ¿sí? Así que hay que estar consciente de eso, de que tomará años y no se puede depender de ese factor para decir, no pida más, señores del gobierno ecuatoriano. Recuperen el dinero y ahí tienen la plata hasta para pagar la mayor parte de la deuda pública externa que tiene el gobierno ecuatoriano. Hay que tener presente eso, pero claro, vuelvo a insistir de que es necesario que el gobierno inicie en forma mucho más seria de lo que ha hecho esta tarea, rescatar el dinero robado en los 2 gobiernos anteriores, cerca de 70.000 millones de dólares. El segundo caso que alguna gente dice también desde el punto de vista de darle más dinero al gobierno es, señores, ahí tiene la plata de la evasión tributaria, son como 7.000 millones de dólares. Por favor, señores del gobierno ecuatoriano, cobren eso, ahí tienen plata suficiente también para hacer una serie de obras que ahora no lo hacen por falta de dinero. Y aquí también les digo, sí, la decisión es acertada, pero también es menos complejo que el primer caso que hemos indicado. ¿Por qué? Porque si un momento dado, digamos, el SRI dice, el señor Juan Piguave ha hecho mal la declaración de impuesto a la renta personal o de declaración de impuesto empresarial a las utilidades. Ese contribuyente, persona natural o persona jurídica, dirá, SRI, usted no tiene razón. Se inicia un juicio tributario y esos juicios tributarios demoran años de años. Ahí algo pasa con la justicia también en esta materia. Y naturalmente el SRI y el ministro de Finanzas deberían instalarse con los jueces, instalarse con el Consejo de la Estructura, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, decirle, señores, no estoy interviniendo en la justicia, pero no es posible que estos casos de juicios tributarios duren 5 ni 10 años. No es posible. Aquí hay que hacer algo para acelerar el proceso de justicia, especialmente la parte tributaria, no digo solamente la parte penal. ¿Para efecto de qué? De sencillamente recaudar más rápidamente. Pero el SRI tiene que ser apoyado, pero también tiene que ser fortalecido, porque ahí donde se descubra que hay alguien que esté evadiendo el impuesto a la renta o el IVA o cualquier otro impuesto, sencillamente el SRI tiene que moverse e iniciar juicios violentamente. Y dependiendo de las circunstancias legales, si hay que rematar los bienes de un contribuyente que ha evadido impuestos, pues sencillamente hay que rematar. Aquí debe haber un pulso firme del SRI para cerrar este elemento que es la evasión tributaria. Y también hay que pedirle a las personas naturales, a las personas jurídicas, a los hombres de negocios, chiquitos, medianos y grandes, no importa cuáles sean, que tienen que colaborar, no con el gobierno, con el país, porque en la medida que se evade $1 de impuesto, de cualquier tipo de impuesto, eso implica que se le está restando $1 al gobierno. ¿Para qué? Para que lo destine al área social, a salud, a educación, a la seguridad interna y externa del país. Hay prácticas que deben terminar. De repente, pues una persona va a un comerciante X, Y, Z y le dice, muy bien, quiero esto, ¿cuánto vale? Se ponen de acuerdo, esto vale $100.
Y ese momento el comerciante, no importa quién sea el comerciante, en Quito, Guayaquil, en Ambato, en Cuenca, en el Oriente, en Galapa, etcétera, le comienza a decir al señor que quiere comprar ese artículo: ¿quiere factura o no quiere factura? ¿Qué significa eso? Bueno, si es que sencillamente usted me paga en efectivo y no me reclama factura, yo le hago una reducción del 10% en el precio que hemos convenido. Y se va a ahorrar usted el 12% del IVA. 22% va a pagar menos, mi amigo. ¿Qué le parece? Esas prácticas que todavía existen por parte de muchos comerciantes no deben existir, debe terminar. Eso es negativo totalmente para el país. Y a su vez, el comprador, el cliente, no debe aceptar y debe decirle al comerciante pequeño, grande, mediano: no, mi amigo, deme factura, necesito la factura y yo pago el 12% del IVA y no me hagan ningún descuento. Pago los $100, aquí tiene pues mi tarjeta de crédito, aquí tiene el billete, lo que sea. Pero tanto también, así como los empresarios deben, este tipo de empresarios, no son todos, son escasos empresarios pequeños que hacen eso, ¿sí? Pero también las personas naturales deben comprender, no, que eso implica pagar menos por un producto, sí, pero eso implica restarle, vuelvo a insistir, dinero al gobierno para la gran obra social que el país requiere. Hay que combatir la pobreza, amigo, y la pobreza extrema en particular. Hay que mejorar la educación, la parte de salud, que muchas veces no hay plata para las medicinas y la gente común y corriente que va a los hospitales públicos salen decepcionados de la calidad de la atención y luego porque le dicen no hay medicina, porque no hay plata. Entonces, amigos, contribuyentes, ciudadanos, hombres y mujeres, no importa si son tercera edad, si son jóvenes o lo que sea, igual que una serie de empresarios, no sigan adoptando ese tipo de comportamiento en materia tributaria. No, no y no. Hay que terminar con eso. Hay que terminar, porque nosotros también tenemos que colaborar, ya no con el SRI y sus esfuerzos para reducir la brecha de elevación tributaria, sino que tenemos que colaborar con el país. No es de este gobierno, es con el país, porque de esa manera este gobierno y cualquier gobierno tiene más recursos, más ingresos. ¿Para qué? Vuelvo a insistir, para destinarlo al área social que tanto requiere el país, a la educación, a la salud, amigos y amigas. De tal manera que yo me permito nuevamente insistir, ecuatorianos, colaboremos con el país en esta materia. Denunciemos, si es necesario, una serie de prácticas nocivas, totalmente nocivas desde el punto de vista tributario. Eso es posible que alguna gente diga, bueno, pues no tenemos suficientes ingresos. Es posible, no digo que no, pero amigos, no se puede seguir evadiendo impuestos, no se puede. Y esas prácticas hay que terminarlas. Y para terminar, mi amigo, permítame decirle que al SRI hay que apoyarlo, pero hay que fortalecerlo y hay que darle más facultades en esa lucha contra la evasión tributaria. Y también llega un momento dado en que es necesario que los jueces tributarios mejoren sus criterios de evaluación de riesgos y puedan darle la razón a quien tenga, sea el contribuyente o sea el SRI, pero en corto plazo. No es posible que haya jueces tributarios que se demoren 5 o 10 años en tratar de decidir un juicio establecido u originado en acciones del SRI. No es posible. También ahí, vuelvo a repetir, sin que se diga que el gobierno del SRI está violando la Constitución y la ley porque no se respeta la independencia del Poder Judicial. Solamente es una gestión para que los jueces tributarios sepan que tienen que aplicar mejores criterios, procedimientos más ágiles, más expeditos para dictar sentencia a favor de una u otra parte. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros, pero no se olviden, es acertada
las sugerencias que se dan en cuanto a rescatar el dinero robado en los dos últimos gobiernos y de rescatar lo de elevación tributaria. Pero es un ejercicio sumamente complejo. El primero, más complejo que el segundo, pero hay que iniciarlo, hay que reiniciarlo y hay que fortalecer ese esfuerzo y apoyar al gobierno en esa materia. Gracias, gracias y muy buenas tardes. Global Hoy con Alan Carney. El proceso formativo de un profesional en prácticamente cualquier ámbito del conocimiento, desde las diversas ingenierías, la medicina, las ciencias y las humanidades, es, cuando se busca la excelencia, costoso y bastante largo, y es natural que así sea. Es bastante previsible que ese saber adquirido tenga un impacto significativo en la vida y el bienestar de muchas personas. Esto resulta muy obvio con el médico, la enfermera y de manera general con los profesionales de la salud, por su directa incidencia en la calidad de vida y hasta en la vida misma de quienes requieren esa atención. Pero el ingeniero que calcula y construye un puente, una represa, asume una responsabilidad enorme, pues su formación es lo que garantiza la seguridad de esas estructuras y su factibilidad económica en el tiempo. ¿Qué decir del biólogo cuya capacidad para la investigación nos depara una vacuna contra algún virus, salvando incontables millones de personas, tal como han hecho las vacunas a lo largo de los últimos 200 años, pese a las vocingleras arengas de quienes niegan los evidentes y benéficos resultados que éstas han demostrado? O una nueva semilla cuyas características ofrezcan rendimientos muy superiores a aquellos que la naturaleza en su condición pura nos puede ofrecer. ¿Cómo no mencionar la decisiva importancia del maestro, del profesor debidamente formado para sembrar en sus alumnos la pasión por aprender y la capacidad invaluable del pensamiento crítico? Dentro de las posibilidades de cada quien, los criterios que seguimos cuando precisamos los servicios de algún profesional para algún tema específico se orientan y se refieren a su prestigio y a su capacidad, al reconocimiento público de esas capacidades profesionales. Cuando de la salud se trata, buscamos al especialista más calificado para que nos atienda, o en el plano de la vivienda, al arquitecto que nos atrae por su buen gusto y por su capacidad de diseño. Resulta entonces de lo más chocante y hasta extraño que esos sanos criterios utilizados para la selección de quienes puedan garantizar el mejor resultado en cuanto a las necesidades personales o a la seguridad general, no sean aplicados para la selección de quienes, al final del día, más profundamente incidirán en la vida y el bienestar o malestar de una comunidad mucho más amplia. Por lo general, particularmente en el mundo menos desarrollado y sin que esto sea una regla, las personas que se eligen para desempeñar cargos como alcaldes, gobernadores, parlamentarios o presidentes, muy pocas veces están a la altura de lo requerido, tanto en lo profesional cuanto en lo ético. El resultado de estas decisiones colectivas es muchas veces catastrófico, mucho más destructivo que cualquier fenómeno natural cuyo impacto suele ser intenso pero breve, mientras los efectos de la incompetencia y de la corrupción en los gobiernos resultan más profundos e insidiosos, pues establecen una pauta que se vuelve habitual y hasta aceptada por la sociedad, que resignadamente acepta que se robe siempre que algo se haga. En días pasados, el presidente del Perú, el señor Pedro Castillo, concedió por primera vez en su tiempo de ejercicio una entrevista a un conocido periodista internacional, Fernando del Rincón.
La larga conversación reveló unas carencias gravísimas en alguien a cuyo cargo está, al menos temporalmente, el destino de 30 millones de personas. El propio periodista diría más tarde a un colega que el mandatario es una persona que no tiene habilidades comunicacionales que resaltar. Fórmula muy diplomática que Rincón encontró para calificar al entrevistado. La reticencia del presidente peruano para interactuar con la prensa internacional se reveló totalmente justificada, pues su presentación fue amplia y ácidamente criticada en su país, donde sus niveles de aceptación bajan de semana en semana ante las crisis ya habituales que se generan por acciones muchas veces reñidas con la ley y la ética en las formas y el fondo. De toda la entrevista me quedo con aquella cándida declaración de Castillo ante los cuestionamientos del periodista. Estamos aprendiendo, fue su explicación, por todas las anomalías e irregularidades denunciadas. Ese estamos aprendiendo es la paladina confesión de aquello que insistentemente se señaló a lo largo de la campaña electoral, como es la absoluta falta de preparación del entonces candidato en todos los aspectos esenciales para el ejercicio responsable e informado del gobierno. Muy pronto se evidenció que tales carencias habían sido imposibles de superar en el corto tiempo entre el triunfo electoral y la posesión del cargo. Para colmo, el partido que acogió a Castillo y lo aupó como candidato, Perú Libre, se convirtió en un pesado lastre por su izquierdismo arcaico anclado en una retórica totalmente superada por la historia en torno a postulados del gurú del marxismo peruano de hace 100 años, José Carlos Mariátegui, inspirador junto con el pensamiento de Mao del criminal accionar del tenebroso sendero luminoso de Abimael Guzmán. La declaración de Castillo, ese estar aprendiendo, es aceptar sin ambajes haber estafado a sus electores y a la sociedad peruana en general. Es aceptar haber mentido, manipulado y engañado a una crédula ciudadanía por el simple hecho de postularse para ejercer unas funciones que se hallan mucho más allá de sus limitadas capacidades. Resulta por demás preocupante que en buena parte de nuestro continente, las frustraciones y objetivos incumplidos por los gobiernos, cuyas generalmente demagógicas plataformas son muchas veces fuente de esas mismas frustraciones, se traten de resolver o con más de lo mismo o con saltos al vacío que nunca terminan bien. Fácil resulta ver los resultados de la gestión de otros dictadores, personajes como el propio dictador Maduro, cuya preparación, que se limita al manejo de autobuses, se ha revelado totalmente insuficiente para gestionar los gravísimos problemas que su país vive, en lo esencial por una incompetencia monumental y unos niveles de corrupción descomunales, tanto de su propia cosecha como del legado de su mentor Hugo Chávez, que según Maduro se comunica con él vía pajaritos. A esos líderes y a esos estados, Venezuela, Cuba, Nicaragua, se le hizo imposible al señor Castillo, pese a las insistentes preguntas de Rincón, señalarlos como las dictaduras que son, violadoras contumaces de los derechos humanos, actores permanentes del fraude electoral y feroces represores de la oposición y la disidencia. Acorralado, Castillo a duras penas se acogió al vacío argumento del respeto a las decisiones y acciones de esos gobiernos, lo que constituye una cobardía y hasta una complicidad. Y quién sabe, sino un cálculo a futuro en el evento de que el rechazo a su desgobierno siga creciendo, ya ni siquiera por semana, sino día a día. Tengo serias dudas tras esta experiencia que le hayan quedado ánimos para otra entrevista. Muchas gracias.
editorial. El poder del clan Almeida hace agua. Artículo de Martín Pallares publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. El clan de los Almeida tuvo una jornada para el olvido. Se les empezó a derrumbar el entramado de poder que habían construido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que tenía un cometido central: devolver al socialcristianismo y al correísmo el control de organismos esenciales del Estado, colocando a cuadros suyos o de su entera confianza en la Contraloría, la Corte Constitucional y las superintendencias, entre otros. No solo Sofía Almeida, hija de Pedro y sobrina de Luis Almeida, los dos grandes titiriteros del Consejo de Participación y Control Social, perdió hoy el control del ente cuando la nueva mayoría apeló a su dirección e introdujo una nueva agenda para ese organismo. Jorge Sosa, que ellos habían nominado para ser juez de la Corte Constitucional, renunció a su candidatura. Y un día antes, es decir, el martes, Gerardo Vázquez, que los Almeida habían impuesto, también renunció a la candidatura. Ambos abandonaron su pretensión de ser jueces de la Corte Constitucional al ver que el poder de sus padrinos comenzaba a irse a pique. Lo de Sofía Almeida durante la sesión de hoy del Consejo de Participación y Control Social fue sin duda el peor momento para el poder de los Almeida. Ocurrió como resultado de los intentos mañosos de la presidenta por suspender sesiones cada vez que la nueva mayoría estuvo por aprobar algo en contravía de los planes del correísmo y el socialcristianismo. Cuando la consejera Ivette Estupiñán de la nueva mayoría estaba por votar por una moción presentada por el consejero Hernán Ulloa para reformar el reglamento para la elección del nuevo Contralor, el Departamento de Tecnología del Consejo le silenció el micrófono, algo que ya lo han hecho en ocasiones anteriores. Para desgracia de Sofía Almeida, Estupiñán se comunicó por teléfono con su colega de la nueva mayoría, María Fernanda Rivadeneira, y por su intermedio dio el voto a favor de la moción de Ulloa. Estupiñán, indignada por lo que le habían hecho, apeló a la presidencia de Almeida. Al menos durante 3,5 minutos de los 5 que tenía para sustentar su apelación, casi no se le pudo escuchar porque el equipo de tecnología del Consejo bajó el volumen a su micrófono. Sin embargo, las cartas estaban echadas y Almeida dejó de presidir la sesión. Asumió el vicepresidente David Rosero, su aliado junto al correísta radical Juan Javier Dávalos. Rosero, muy a pesar de sus intentos, no pudo evitar que la nueva mayoría, Rivadeneira, Ulloa, Estupiñán y Francisco Bravo, les prodigara un duro golpe. Aprobó una moción declarando la sesión como permanente y otra para reformar los reglamentos aprobados por el correísmo y el socialcristianismo para la elección del Contralor, Defensor del Pueblo, Superintendente de Compañías y otras. Con lo primero, pueden evitar que los Almeida convoquen a otra sesión extraordinaria con algún orden del día distinto y así prolongar la indefinición institucional en el Consejo de Participación y Control Social. Con lo segundo, se desbarata el tinglado listo para escoger, al tenor de los reglamentos que la entonces minoría no conoció, a funcionarios hechos a la medida para los intereses socialcristianos y correístas. La jornada concluyó con un acto agónico del acuerdo Partido Social Cristiano UNES. David Rosero dio paso a las 13:30 a un receso de casi 2 horas. Y cuando faltaba 1 minuto para reinstalar la sesión, envió una comunicación diciendo que por calamidad doméstica se instalará la sesión este jueves a las 11 horas. Esa movida fue una burda patada de ahogado. Si era cierta la calamidad doméstica, lo que correspondía legal y éticamente era que Rosero encargue la presidencia para que la sesión continuara. Lo que ocurra el jueves a las 11 es por ahora un misterio. El hecho cierto es que hoy el plan que Jaime Nebot y Rafael Correa habían confiado al clan de los Almeida, Pedro, Luis y Sofía, sufrió una cuarteadura que muy difícilmente podrán reparar. Artículo de Martín Pallares publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos.
Derrota moral de un presidente, Roberto Aguilar, El Expreso. El tuit del presidente decía: se esperará el fin del proceso en las instancias correspondientes del sistema judicial para proceder a buscar vías que garanticen la libertad de este servidor policial. Como todo lo dicho y hecho por Guillermo Lasso en torno al caso de Santiago Olmedo, ese policía condenado a prisión por abuso de la fuerza, estas palabras son una vergüenza. Elegido para conducir el país por la vía institucional y alejarlo de la tentación populista, no tardó el presidente en entregarse al peor de los populismos, el penal. Si verlo tratando de incidir en el aforo de un partido de fútbol da grima, encontrarlo ejerciendo presión sobre la justicia da miedo. En ambos casos exhibe un concepto más bien laxo de la institucionalidad cuando se trata de ganar la aprobación de las masas. Un presidente que se permite anunciar la sentencia que espera de los jueces, los de segunda instancia en este caso, está excediendo con mucho sus atribuciones. Lasso va aún más lejos. No contento con anunciarla, emprende una campaña para imponerla. Recibe en Carondelet al policía sentenciado y le compromete su apoyo. Una de dos: o da por sentada la injusticia de una sentencia que ni siquiera ha leído, o simplemente, como parece indicar su tuit, le vale un rábano si la sentencia es justa o es injusta. Le basta con que sea impopular. Bien puede Santiago Olmedo ser, como decidieron los jueces de primera instancia, culpable del delito que se le imputa. No importa. Lasso lo quiere libre y libre saldrá. Buscará las vías, dice. El hecho es que dos personas, dos delincuentes que asaltaron a mano armada a un adolescente, murieron cosidos a balazos. Por la espalda, dice un peritaje en manos del fiscal del caso, y cita 40 testimonios según los cuales esto ocurrió cuando huían. En la histeria de las redes sociales se dijo que Olmedo salvó la vida del adolescente. Falso. La víctima del asalto ya no corría peligro. Quizás la versión resulte desmentida en segunda instancia o en casación, y el policía, si esto ocurre, nunca lo sabremos, y no sabremos cuánto pesó tampoco la campaña del presidente, y termine siendo declarado inocente. Pero por el momento es lo que hay: un sentenciado por exceso policial. Y lo que el presidente está diciendo es que ese exceso policial lo vuelve un héroe. El problema en medio de este demencial azote de la violencia criminal que nos aqueja es que un número creciente de ecuatorianos pide a gritos más y más excesos policiales. Multitudes poco afectas a las instituciones democráticas creen que el trabajo de los uniformados debería consistir precisamente en matar delincuentes sin protocolos ni contemplaciones, sin reglas. En estas circunstancias, y precisamente porque el país afronta una situación de guerra contra la delincuencia, hay un mínimo de sentido de la pedagogía social que cabe esperar de una institución como la Presidencia de la República. Tranquilizar los ánimos en lugar de encenderlos, contener los comprensibles deseos de venganza y predicar la justicia, aferrarse a las ideas del debido proceso y el uso progresivo de la fuerza como garantía para todos, actuar con la convicción de que luchar contra la delincuencia, con más delincuencia, es una derrota moral que termina por descomponer una nación. Lo contrario, sumarse a la histeria colectiva, es lo que está haciendo Guillermo Lasso. Entre lo popular y lo correcto, el presidente elige lo primero. Roberto Aguilar, El Expreso. El blog de la noticia con Andrés Castillo.
Viernes 28 de enero del 2022. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Flow de la Noticia. Les saludo desde la ciudad de Guayaquil y les cuento que el día de ayer se conmemoró el primer año del asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales. Tema que acá en esta ciudad es muy fresco, muy de la cotidianidad. Los hermanos guayaquileños tienen en sus estrellas de televisión referentes en distintos valores como la honestidad, la alegría, la cercanía, la camaradería, etc. Pero más allá de que Efraín sin duda alguna fue un importante personaje de la televisión, fue un ser humano que fue víctima de la delincuencia común que está azotando al país. Hasta ahora, de lo que llevamos del año 2022, el incremento de los delitos y de las muertes violentas ya supera con creces al mismo periodo de tiempo del año 2021, que fue, a decir de los expertos y de las estadísticas, del año más violento que hemos tenido en los últimos tiempos. Y todo esto responde no solamente a que no hay una política de seguridad, a que no hay un fortalecimiento en la fuerza pública, sino que adicionalmente existen mensajes por parte de la Administración de Justicia en cuanto a su celeridad o lentitud en el manejo de los procesos y adicionalmente la increíble capacidad que tienen para aceptar como válidos aquellos principios de defensa de los derechos humanos de los delincuentes y no de las víctimas. No podemos seguir teniendo en el Ecuador asesinatos como los de Efraín o como los de cualquier otro ciudadano que nos alarma día tras día en los noticieros. Esto ya está formando parte del paisaje, se nos está quitando la capacidad de asombro, ya nos da lo mismo, es como oír llover. Y eso, sin duda alguna, desnaturaliza lo que tiene que ser un Estado de Derecho y una sociedad civilizada. Que la Administración de Justicia camine más rápido, que se sancione a los culpables y que no seamos tan benevolentes con los delincuentes. Caso contrario, el 2023 será un año en el que se multipliquen los delitos, y el 24 más, y el 25 más, hasta que esto sea insostenible. Como sociedad presionemos para que este tipo de cosas dejen de suceder en Ecuador. Soy Andrés Castillo Maldonado y esto fue el Flow de la Noticia. Nos vemos el lunes. Chao. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, Telesucesos Quito. En Instagram, @telesucesos_. En Twitter, @telesucesos29. En YouTube, Telesucesos HD. Y en nuestra página web, www.telesucesos.net. Recuerden que este espacio informativo llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Educación garantizada, educación de nivel a la altura de tu niño. Preescolar El Parque te ofrece esa educación. Comunícate para más información al 0997 37 20 81. Que pasen bien, hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.